Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra, Romanos capítulo 1, versos 1 al 17. Amén. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Cristo o de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, en que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, orando, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Pues como les decía en los anuncios, hoy comenzamos lo que nuestro pastor TJ ha señalado en toda la serie de sermones que ha predicado como el monte Everest de todas las predicaciones o sermones que ha predicado, esta carta del apóstol Pablo a la ciudad de Roma, o a los cristianos que estaban en Roma. Es conocido de muchos estudiosos bíblicos que esta carta ha sido escudriñada, ha sido enseñada, ha sido predicada, y muchos maestros y pastores se han dedicado años, décadas, en ir a través de esta carta, capítulo por capítulo, hablando sobre ella. Estuve predicando el primer sermón de este año en el libro de Romanos, capítulo 8, y creo que le dije en aquella ocasión que ese sería el primero de los sermones que tendríamos. Recientemente el pastor TJ estábamos conversando y estaba buscando ideas para una nueva serie y le comenté que sería una buena idea hacer algo sobre Romanos, y aquí estamos. Así que esta es una de nuestras entregas donde esperamos que ustedes puedan ser edificados por la enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a los cristianos de la antigüedad y también a nosotros. Hay un maestro que ustedes conocerán quizás por nombre, algunos de ustedes, el pastor Martyn Lloyd-Jones, que estuvo pastoreando en la capilla de Westminster en Londres por casi 30 años. Y se dedicó a predicar una serie de sermones en el libro de Romanos, la cual le tomó más de 12 años, algunos dicen 16, yo saqué la cuenta más o menos 13 años y medio. Pero predicó 366 sermones y dicen algunos que se jubiló antes de terminar. Así que, aunque, como dice nuestro pastor TJ, respetamos a nuestro amado médico, porque él era un médico por profesión, en medicina, pastor, líder y maestro Martyn Lloyd-Jones, nuestra idea no es tomarnos 12 años, ni 13, ni 16, predicando los romanos, sino que pensamos hacerlo durante este verano. Así que le pedimos que ya sea en español o en inglés con traducción, que no se pierda una de estas entregas, estas enseñanzas que creo que van a ser de gran bendición a su vida. Yo creo que la carta de Pablo a los romanos es
suma teológica, donde el apóstol Pablo expone toda la teología de una manera magnífica a una iglesia que nunca había conocido. Tenía algunos conocidos, sí, en aquella iglesia, los cuales enumera al final de la carta y les envía saludo. Pero nunca había estado en Roma, nunca había participado en la adoración junto con aquella congregación que había sido establecida ya hace varios años. Esta carta se escribió como en el año 57, quizás unos 25 a 30 años después de que Jesucristo haya muerto y resucitado. Y se ha dividido de varias maneras. Una de las maneras en que la podemos dividir, por ejemplo, sería en dos partes, diciendo, bueno, los capítulos 1 al 18, al 11, 36, sería lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y los capítulos 12 al 15, al final de la carta, lo que deben hacer los cristianos que creen en Cristo. También se ha dividido, creo que esta división la presenta el pastor John MacArthur en una de sus Biblias, y dice, bueno, podemos dividir esta carta en 4 partes. La justicia necesaria en los capítulos 1 al 3. La justicia provista del 3:20 al 8:39. La justicia reivindicada, los capítulos 9 al 11:36. Y la justicia practicada, los capítulos 12 hasta el final de la carta, al 15. También el pastor TJ ha propuesto una división, la cual es de esta manera. 3 partes. En esta carta, él dice, se puede dividir de la siguiente manera: el pecado, la salvación y el servicio. Otra vez, nos damos cuenta de que las cartas del apóstol Pablo tenían siempre esta forma de presentarse. En la primera parte de sus cartas se hablaba de la doctrina, específicamente lo que Dios había revelado a la iglesia, lo que somos en Cristo, todo lo que logramos ser por causa de nuestra fe en Cristo y lo que Dios nos ha regalado por medio de su gracia. En la segunda parte nos habla acerca de lo que entonces nosotros vamos a hacer como respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que aquí vemos el pecado, donde estábamos, la salvación y el servicio. La serie tiene como título Esclavos liberados para amar. Así que podemos ver entonces lo que el pecado hizo. Nos ha esclavizado en los capítulos 1 al 3. Jesucristo nos ha liberado en los capítulos 4 al 11 y ahora somos libres para amar, capítulos 2 en adelante. Así que esa es la división que nuestro hermano Pastor TJ ha propuesto y creo que está bastante bien. Lo que vemos en la carta de los Romanos, quizás usted ha escuchado sobre una forma literaria, un aparato literario conocido como la diatriba. La diatriba es donde se presentan un opositor imaginario que contraataca los argumentos que uno presenta y la persona le responde. Y muchos de los que estudian esta carta a los Romanos consideran que lo que usa Pablo aquí es este tipo de lenguaje, de forma de lenguaje. Entonces, por ejemplo, lo que hace él, presenta una doctrina, un argumento, presenta una doctrina teológica, una enseñanza teológica, y luego presenta también una pregunta que le hace un opositor imaginario a lo que él está diciendo. Por ejemplo, él dice esto y esto y esto, y dice, pero tú me dirás, ¿ve? ¿O qué pues haremos a esto? ¿O qué es esto? Entonces, esa es la pregunta que él, quizás imaginariamente combatiendo o hablando con aquella persona que está leyendo su carta, le hace esa pregunta. Y él entonces continúa con la respuesta una vez más, restableciendo la defensa de su argumento inicial. Y así en esa forma vemos que a través de toda la carta de los Romanos hay 57 preguntas retóricas, una detrás de la otra. El apóstol Pablo presenta la doctrina, presenta la oposición a la doctrina que él presenta, que él expone, y también entonces le da la respuesta bíblica defendiendo lo que él ha dicho. Así que ahí lo vemos de esa manera y creo que es de beneficio para nosotros estudiar la carta porque vamos a ir aprendiendo poco a poco de cómo es que el apóstol lo va a hacerlo. Comienza diciendo que él nunca ha ido a verlos, que nunca ha visto la iglesia de Roma. Es interesante porque la iglesia de Roma entonces fue establecida por personas que quizás, según pensamos, salieron desde Jerusalén aquel gran día de Pentecostés, contentos y alegres de haber escuchado el evangelio por primera vez y caminaron entonces hacia Roma y allí pues establecieron una iglesia cristiana. Habían pasado por allí otros cristianos que Pablo conocía y que estaban allá, pero que en realidad no fue fundada por él ni él había estado en ese lugar. Lo que queremos hacer hoy entonces es analizar estos primeros versos que hemos leído para ver cómo nosotros podemos identificarnos con ellos. No solamente lo que significaban para la iglesia antigua, sino lo que significa para quién. Para nosotros en el día de hoy. Y déjeme decirle algo, cada vez que usted estudie la Biblia, véalo de esa manera. Lea lo que dice la Biblia a la gente de hace 2000 años atrás.
pero también diga qué significa esto para quién, para mí. Tráigalo el día de hoy. ¿Qué es? ¿Cuál aplicación puedo hacer? ¿Qué voy a aprender de esta palabra? No se quede en el pasado. El Evangelio y la palabra de Dios es algo vivo y poderoso. No es simplemente un libro de historias pasadas así secas, sino que está viva y es eficaz. Y dice la palabra misma que es más cortante que toda espada de 2 filos, que se mete hasta los huesos y separa los tendones y las ligaduras. Es decir, que se mete hasta el tuétano. Es lo que dice el libro de Hebreos. Y entonces nosotros podemos entender que la Biblia, cuando la leemos y la estudiamos, pedirle a Dios que nos hable por medio de ellas y que nos revele qué es lo que está ahí para nosotros y cómo podemos beneficiarnos de estas cosas que Dios está enseñando. Así que mirando esto que está aquí, podemos ver entonces lo que nosotros podemos aprender de esta carta. Vamos a ver, primeramente, 3 partes. Las grandes ideas. Esta será la parte más larga del sermón. Y le estoy diciendo esto para darle esperanza mientras voy avanzando. Hoy es Día de Madre y quieren ir a comer juntos. Nosotros también. La segunda parte es los grandes deseos. Así que las grandes ideas, los grandes deseos, esa es la parte segunda del medio. Y la parte más corta va a ser el gran panorama. Así que las grandes ideas, grandes deseos y el gran panorama. Lo que vemos aquí al comenzar a leer esta carta es que Pablo presenta diversos temas, grandes ideas que probablemente usted dirá, wow, tantas cosas que menciona Pablo ahí, que yo me pongo a meditar y quizás alguna persona que se quiera poner a hablar de cada una de esas doctrinas que Pablo presenta y palabras y frases que dice, pues sí, le va a tomar quizás unas décadas explicar cada una de ellas. Vamos a hacer esto lo más rápido posible que podamos, pero aquí vemos que Pablo termina esta sesión con unas palabras que son poderosas. Unas palabras que son las que movieron a muchos hombres de Dios a volver a la palabra de Dios y volver a la gracia y volver a la Biblia y volver a entender cuál fue el mensaje original que se nos dio a nosotros. Dicen de esta manera, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, Romanos 1:16, para salvación a todo aquel que cree. No dice que hace, no dice que ora, para salvación a todo aquel que cree. Y sigue diciendo, al judío primeramente, claro, a ellos fue dado primero el mensaje. Y también, ¿qué? A otro, al griego o al gentil. Porque en la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, es de fe y es para fe. Esta declaración de justicia, ¿cómo es que nosotros la conseguimos ante Dios? ¿Cómo es que logramos ser justos ante los ojos de Dios, declarados justos? Oí un predicador predicando sobre esto y decía, nosotros lo único que podemos traer a nuestra salvación, lo que podemos traer a esta experiencia de la salvación es nuestro pecado. Hemos sido nacidos en pecados, vivimos en pecados, crecemos en pecado. Tenemos un nieto por ahí que es lo más lindo que hay, pero a medida que vamos creciendo, como que poco a poco nos vamos a dar cuenta de que algo está dañado allá adentro. Le van a decir no y él va a decir sí. Y cuando le digan sí, va a decir no. Y eso nos ha pasado a todos. Desde el primer hombre que después de Adán, en la caída, toda la raza humana dice que va de continuo solamente al mal. Y Dios llega al escenario a darnos una justicia que no logramos por nuestras obras, que no logramos por lo que nosotros alcanzamos a hacer, sino por lo que Dios hace por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Así que vamos a ver entonces que ese fue el gran descubrimiento que ha llevado a grandes movimientos como la Reforma Protestante, donde Martín Lutero un día leyendo la Biblia, comenzó a leer la Biblia y a estudiarla. Mientras estudiaba la Biblia se dio cuenta que en realidad lo que le habían enseñado para alcanzar la salvación y la justicia ante Dios no era lo que decía la palabra de Dios. Y entonces comenzó lo que conocemos hasta el día de hoy, esa gran Reforma Protestante, donde la idea era no acabar con la iglesia, sino llevar la iglesia de nuevo a la Biblia, de nuevo al principio, de nuevo al Evangelio, a la palabra de Dios. Tenemos unas cuantas palabras importantes, palabras centrales, palabras importantes aquí que podemos leer. Por ejemplo, se usa la palabra gracia, la palabra evangelio, la escritura, Cristo Jesús, Jesucristo, Hijo de Dios. Vemos aquí la palabra espíritu de santidad, la palabra apóstol, poder. Y también esta carta que es enviada al mismo centro del Imperio Romano, donde vivía el César. Aquel César que un día perseguiría a los cristianos y trataría de acabar con ellos en medio siglo, en mitad del primer siglo. Comenzaba a perseguir cristianos y a matarlos. Allí en aquel lugar Pablo escribe acerca del poder de uno que está por encima del gobierno del Imperio Romano, por encima del César. Y le habla acerca del poder allí en la misma capital del imperio.
la palabra fe, que está más de 30 veces en el libro de Romanos. Y finalmente tenemos la frase, los llamados, o el llamado. Así que todo esto se encuentra allí. Y lo que vemos es como si Pablo estuviese dándole a los romanos, en el primer capítulo, así de entrada, un índice de cada una de las doctrinas que va a estar hablando y discutiendo a través de toda la carta mientras vaya desarrollando su escrito. Así que yo quisiera hablar un poco más acerca de estas palabras introductorias, algunas de ellas por lo menos. Por ejemplo, ¿cómo es que el autor de la carta se describe a sí mismo? ¿Cómo es que el autor de esta carta, el apóstol Pablo, describe a los destinatarios de la carta? Y también, ¿cómo es que describe al personaje principal de esta carta? Vemos allí primeramente que él dice de sí mismo lo siguiente: apóstol o Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra allí es siervo. Nosotros cuando usamos la palabra siervo, quizás en las tiendas de comidas, en restaurantes, tenemos a alguien que nos sirve, es un servidor. Y no lo vemos quizás como se ve en la Biblia. Para nosotros un servidor es una persona que tiene un trabajo, va allí, sirve y después se va a su casa. Pero la palabra siervos aquí es doulos, significa esclavo. Y Pablo está diciendo, yo soy un esclavo de Jesucristo. Soy propiedad de Él. El esclavo le pertenece a su dueño. No se gobierna a sí mismo. No se pertenece a sí mismo. Y si nosotros decimos que somos siervos o siervas de Dios, ¿qué hacemos? Estamos diciendo que somos esclavos o esclavas de Cristo, de Dios. Y no nos pertenecemos a nosotros mismos. El esclavo no puede hacer lo que quiere y le da la gana hacer. El esclavo depende de lo que su amo le diga que haga. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy esclavo de Cristo y lo soy con libertad, lo soy con alegría, porque es un gozo ser esclavo de alguien que me ama tanto, que entregó su vida por mí. Comienza diciendo, soy propiedad de Jesús. Él me ha rescatado de la esclavitud, del pecado y la maldad, para darme una libertad verdadera. Aunque somos esclavos de Cristo, lo que la Biblia dice es que en realidad somos libres. Porque la esclavitud de Cristo confirma la libertad. Libertad del pecado, de la opresión, de la maldad, de la condenación y del infierno finalmente. Dice allí que ha sido llamado. Pablo tiene una vocación. Dice que es apóstol. La palabra apóstol significa ¿qué? Enviado. Ustedes la usan a menudo y no se dan cuenta. Cuando vamos a echar una carta y mandarla, qué sé yo, a Colombia, a Venezuela, a Cuba, no sé si a Puerto Rico, donde usted envía cartas, casi la gente no envía cartas ya, todo se envía por email. Pero usted va al correo postal, ¿ve? La palabra apóstol, ¿ve? Correo de envíos. Pablo era un enviado. ¿Enviado de quién? De Dios. Él tuvo un encuentro con Dios. Y Dios lo llamó, Jesucristo lo llamó para que fuese ¿qué? Su apóstol, su enviado especial. También dice que ha sido apartado para el Evangelio. En otras palabras, él dice, me ha separado Dios para una tarea específica. Es judío y una de las cosas que hace él, que él le describe a los gentiles, es que ustedes saben la carta de los Gálatas, Pablo dice que a él le fue dado el ministerio a los gentiles, mientras que a Pedro se le fue dado el ministerio a los ¿quiénes? A la circuncisión, que son los judíos. Así que vemos allí que aún, hoy hablamos un poco sobre esto en la escuela dominical, acerca de el papado y el ministerio de Pablo en Roma, de Pedro en Roma, como se propone. En realidad, si Pedro se fue a Roma a predicar, se había salido de su jurisdicción, porque ellos acordaron que Pedro iría de la circuncisión, a los judíos, y Pablo iría a los gentiles, a la incircuncisión. Pero bien, Pablo comienza esta carta hablando de él así, de esa manera. Es judío, llamado a ser apóstol de los gentiles. Y aquí nos vamos viendo ya de momento que alguien está en control. Y quien está en control no es Pablo. Porque él dice, a mí me llamó Dios. Por ejemplo, siervo, fui llamado a ser apóstol. Fui apartado para el evangelio de Dios. Así que estamos viendo que hay alguien que está moviendo todo y no es Pablo. Alguien que está haciendo algo y no es Pablo. No sé cuántos de ustedes piensan que lo están haciendo todos. Que todo depende de ustedes. Que depende de su fuerza. Que depende de su poder, que depende de su astucia, de su sabiduría, de su estudio, de su preparación. No, todo depende de quién. Depende de Dios. Es Dios quien mueve las fichas de las cosas que están ocurriendo. Y le digo más, muchas veces cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, como que todo cambia y caminan de la manera que Dios quiere que caminen. ¿Le das cuenta? ¿Por qué razón? Porque es Dios quien manda en todos los hombres. Ahí tenemos un presidente en Washington, como hemos tenido muchos otros, que llegó, está y saldrá.
Y nosotros pensamos y queremos entender, bueno, tiene poder. Tiene el poder que solamente Dios le permite que tenga, como tiene usted en su casa y en su vida. Solamente tenemos el poder que Dios nos permite tener. Es Dios quien levanta, es Dios quien derroca. Es Dios quien pone y es Dios quien quita. Es Dios quien hace todas las cosas. El César que estaba en Roma estaba allí porque Dios había permitido que estuviese. Y cuando llegase el momento preciso, Dios mismo ¿qué haría? Lo quitaría. Porque es Dios quien gobierna los asuntos del mundo. Y esto trae paz al corazón. Así que vemos desde el mismo principio que Dios está aquí entonces en control de todo. Dios está eligiendo, como eligió a Pablo. ¿Por qué está usted aquí hoy? ¿Porque usted quiso venir? Claro que sí. ¿Pero por qué quiso venir? Porque a Dios le pareció que usted estuviera aquí. ¿Por qué usted pertenece a la iglesia de Cristo? ¿Por qué es cristiano? ¿Porque usted quiso o porque Dios lo trajo? Dese cuenta, si usted sabe la historia de Pablo, Pablo no estaba en realidad persiguiendo a Jesucristo para servirle. Al contrario, estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, acabar con todos ellos. Pero Dios se le apareció en el camino, como se le apareció en el camino a cada uno de nosotros y nos dijo, ¿sabes qué? Quiero que me sirvas. Te estoy llamando porque quiero que seas de los míos. Así que Dios elige, Dios llama, Dios establece, Dios asigna, Dios emplea y Dios está haciendo un movimiento internacional en todas las naciones para traer almas, para traer gente, reclamar el mundo para sí. Y lo que está haciendo Dios por medio del Evangelio es verdaderamente eso. Está haciendo nuevas todas las cosas, reclamando el mundo que estaba en tinieblas para la luz de Cristo. ¿Cuántos glorifican al Señor? Diciendo, este mundo es mío y poniendo su bandera de triunfo en los corazones de las personas, uno a uno, uno a la vez. Mi mamá decía algo siempre cuando estaba niño, en mi casa había un gallinero, y ella me preguntaba, ¿cómo es que la gallina se llena el buche? Un grano a la vez. ¿Cómo es que el reino de los cielos se ha de llenar? Una vida a la vez. Una vida a la vez, uno a uno. Y esto no falla. Pablo tiene esta autoimagen propia siempre, de que él era el mayor de los pecadores. Y si Pablo, que era el mayor de los pecadores, el peor de ellos, si Pablo pudo ser salvo con todo lo malo que era, nosotros también, con todo lo malo que somos. Pablo confía que para lograr la obediencia a la fe necesitan llevar el Evangelio. Y esa es la meta del Evangelio, que las naciones obedezcan a la fe. Así que, si él dice que es algo, como en una ocasión lo tuvo que hacer, que ha predicado más, que ha hecho más trabajo, que ha hecho todo, pero sabe cuando termina de hablar de sí mismo y dar su resumen y su biografía de todas las cosas que ha alcanzado y logrado hacer, ¿sabe qué dice al final? Lo mismo que usted y yo debemos decir. Tenemos que decir, mas no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Lo que yo he hecho, lo he hecho ¿por qué? Por la gracia de Dios. Es lo que decía Pablo, todo esto ha sido por la gracia de Dios. En segundo lugar, vemos que estas grandes ideas, se habla acerca de los destinatarios que envió su carta. Aquella gente en Roma que él todavía no había conocido, que no había visto personalmente, pero les dice así, son amados de Dios, llamados a ser santos. Wow. En alguna versión dice llamados santos. En otras palabras, ellos eran santos porque Dios los había llamado. La palabra santo significa separado. Se va a dar cuenta que la Biblia enseña que no es santo dentro de la iglesia de Cristo aquel quien es canonizado porque ha hecho milagros. Mientras yo pensaba sobre este asunto de la canonización, uno de los requisitos es que la persona haya vivido una vida recta y que luego haya hecho algún tipo de milagro. La Biblia, sin embargo, nos llama a todos los cristianos santos. Todos somos santos. Yo le digo al pastor Felipe a veces, San Felipe, jugando con él, el hermano de Brasil que está con nosotros. ¿Sabe algo? Todos somos santos. Le puede poner el nombre santo o santa al frente a cualquiera de los cristianos que estamos aquí, porque Dios nos ha separado para eso. Pero pastor, yo no he hecho ningún milagro. Su vida es un milagro, porque el milagro más grande que hay es la salvación de su alma. Usted es el milagro, caminando donde quiera que va, porque Cristo está en su corazón, ha nacido de nuevo, ha sido rescatado de las tinieblas y traídos a la luz de Cristo. Por esa razón somos santos, separados para Dios. Y esta palabra de gracia y verdad quiere el apóstol que quede impregnada en ellos, que ellos entiendan quiénes son verdaderamente. Hermanos, cuando entendemos nuestra identidad, quiénes somos en Cristo, eso nos ayuda mucho en el caminar cristiano. No podemos ver a Dios como uno que nos odia, como uno que está allá arriba con un látigo tratando de destruirnos, no. Porque dice aquí que somos ¿qué? Amados de Dios que están en Roma. Ponga aquí los amados de Dios que están ¿dónde? En Hollywood.
aquí en la iglesia de Hollywood, en el sur de la Florida. En tercer lugar, Pablo aplica estas grandes ideas a la persona principal. Y la persona principal aquí no es Pablo. Él no es el protagonista. Pablo no es el que se lleva la gloria. Pablo está hablando de uno que de verdad puede hacer todo posible. La persona de enfoque aquí se llama Jesucristo. Todo lo que aquí se habla es porque Cristo lo ha hecho y lo que Cristo está haciendo. Mire lo que dice, el Evangelio de Dios, el cual antes había sido profetizado en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo, Jesucristo. Es decir, no estoy diciéndole nada nuevo. Lo que estoy hablando es acerca de la persona principal. El que se lleva el enfoque de todo esto es Jesucristo. Y esto tampoco es nuevo ahora. ¿Esto comenzó ¿dónde? En el Antiguo Testamento. En las antiguas escrituras hebreas. Dase cuenta que en este tiempo todavía se estaba formando el canon del Nuevo Testamento, siendo la carta de los Romanos una de ellas. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de ¿quién? De Jesús. Así que el tema principal en toda la Biblia no es David, ni es Goliat, ni es José, ni son tanta gente que hicieron tan grandes cosas. No son ninguno de ellos, ni Elías, ni Eliseo, ni nadie. La gente en el Antiguo Testamento fueron representantes de alguien mayor que ellos, tipificando a aquel que vendría después de ellos, a Jesucristo mismo. Y esta es la persona que tiene todo el poder, toda la gloria, toda la autoridad, aún autoridad contra la muerte. Mire, hace unos cuantos años atrás, quizá un año y pico atrás, estuve predicando un sermón donde hablaba acerca de la muerte. Y los científicos y los estudiosos y los médicos están tratando de ver cómo nos estiran la vida, cómo nos dan una calidad de vida mejor, cómo nosotros llegamos a viejos, saludables, y viéndonos jóvenes y fuertes. La Biblia dice que la edad de nuestros años son 70 años. Así que en los 70 se va la mayoría. Los que están más fuertes, 80 años. Así que los que están un poquito fuertes, que van al gimnasio y comen bien, y siguen al Dr. Biter, Dr. Suárez, puede ser que en los 80 lo lleguen a los 80. Aquellos que no hacen mucho caso y hacen otras cosas, pues que puede ser que lleguen a los 90 y los 100. El abuelito de mi esposa, lo enterramos hace unos días con 100 años casi. O 102, no sé cómo es la cuenta, pero bueno. No conoció ni a Biter ni a... Y no conoció a Biden, ni seguía Facebook, ni nada de eso. ¿Se acuerdan de George Sayer? Que estuvo pastoreando aquí en una iglesia, en esta iglesia un tiempo. Esta mañana puso, o anoche, una felicitación a su abuela, que cumplió 100 años. Pero ¿sabe algo? Cuando el abuelito de mi esposa partió, yo hice una investigación a ver cuánta gente llega a esa edad. Y él, siendo varón hispano en Estados Unidos, es el 0.001%. Así que por mucho que usted luche, se va a acabar. En otras palabras, la gente no podrá nunca acabar con la muerte. La ciencia nunca podrá acabar con la muerte. La idea es esa, que vivamos más y más y más. Pero la ciencia nunca podrá acabarlo. El Imperio Romano nunca pudo, los césares nunca pudieron, pero llegó uno a la escena, que se llama Jesucristo, que ese venció la muerte. ¿Cuánto glorifican al Señor? Ese acabó con la muerte y nos ha dado la vida eterna. Así que Jesucristo está allí haciendo lo que ningún poderoso de la tierra podría hacer. También dijo algo. Hablaba de Jesucristo como si fuera el mismo Dios. Dice, miren lo que dice aquí, que Él llamaba gracia y paz a vosotros de Dios Padre. Muy bien hasta ahí. Dios Padre. Pero era judío. Y decía, y de nuestro Señor Jesucristo. Lo puso en la misma oración, dándole el mismo nivel y dándole el mismo poder. Al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. El pastor TJ puso esta cita que me gustó mucho y dice, ningún buen judío se atrevería, pero cualquiera que esté en la par con Dios, Padre, como fuente de gracia y paz, nadie lo haría, ningún judío lo haría, pero Pablo sí lo hizo. Tenemos entonces grandes temas y grandes deseos. ¿Cuál era el deseo de Pablo? El deseo de Pablo era ¿dónde? Llegar a Roma. Estaba interesado en llegar a ellos, pero una de las cosas que hace es que estaba interesado en siempre orar por ellos. Dice que él estaba contento de que ellos se habían contagiado con una buena enfermedad. Como nosotros estamos, gracias a Dios, contagiados con una buena enfermedad. ¿Cuál es esa enfermedad? Somos creyentes en Cristo. Y estamos tratando de contagiar a otros con la misma enfermedad, que confíen en Cristo, que profesemos a Cristo y que nos unamos a este movimiento de gracia que va a través de todo el mundo diciendo a las personas que la única esperanza que hay para su vida es Jesucristo. Los grados universitarios son buenos. El dinero en el banco ayuda.
Pero hay cosas que nada de eso puede resolver. Solamente Cristo lo puede hacer. Lo más importante es la salvación de nuestra alma. Una comunicación y una redención juntamente con Dios. Este síntoma en ellos, que han sido infectados con la gracia y el amor y la salvación, los lleva entonces a que lo que ellos hacen y viven sea reconocido por todo el mundo. ¿Sabes lo bueno que es que cuando usted conoce a alguien le diga, me han dicho, he oído hablar de ti? Entonces es un momento, ¿le ha pasado a usted que alguien le dice, he oído hablar de ti? Y usted se pregunta, ¿qué le habrán dicho? Yo le digo, espero que sea lo bueno y no las cosas malas. Así que, pero Pablo está diciendo, lo que ustedes están viviendo en Roma se sabe en todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque los cristianos de Roma estaban viviendo la fe cristiana de la manera correcta. Estaban mostrando el fruto de su salvación. El amor los unos hacia los otros y la fe que tenían por el Señor. Vuestra fe en Jesús Cristo y vuestro amor por todos los santos es conocida en todo el mundo. Y en todo el mundo conocido en aquel tiempo. Entonces Pablo le dice, mi deseo es orar. Orar por ustedes. Y ese es el título del sermón de hoy. Los deseos del Evangelio. ¿Qué es el deseo que provoca el Evangelio en nosotros? Hermano, orar por gente que ni aún conocemos. Nosotros cuando oramos pedimos, hermano, mira, oramos por los cristianos que están en la China siendo perseguidos, en Norte Corea siendo perseguidos, en los países musulmanes siendo matados y torturados. Oramos por ellos y los amamos. Nunca los hemos visto ni los veremos hasta que estemos en gloria, pero algo nos une y por eso oramos por ellos. Y Pablo nunca había ido a Roma a ver el rostro de aquellos romanos, pero oraba por ellos. Clamaba por ellos, deseando llegar hasta allá para compartir con ellos también su deseo. Era el Evangelio. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, dice en el verso 11. A fin de que seáis confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Yo quiero compartir con ustedes el Evangelio, para que seamos confirmados y confortados por medio del Evangelio. Usted dirá, pero ¿por qué le va a predicar el Evangelio si ya son cristianos? Porque el Evangelio es para no cristianos y también para ¿quiénes? Para cristianos. Porque tenemos que recordarnos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Martín Lutero, según una cita, decía asimismo, me predico el Evangelio todos los días porque todos los días se me olvida el Evangelio. Y el Evangelio es lo que Cristo ha hecho por mí y no lo que yo puedo hacer para ganarme el cielo. Y muchas veces pensamos que vamos a ir al cielo, vamos a llegar a la gloria por las cosas que estamos haciendo. Yo oro, y yo no fumo, y yo no bebo, y yo no hago mal a nadie, y nos hacemos una gran lista. Sin embargo, todas esas cosas son buenas. Cuídese de esa manera, coma bien, siga a Biter y siga a Suárez. Pero ¿sabe qué? Lo importante es lo que Cristo ha hecho por nosotros, que eso es lo único que nos da la salvación eterna, nos da la esperanza. Así que deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y dice, no quiero que se pierdan y que dejen de pensar. Yo he tratado de ir otras veces. El deseo mío es llegar a ustedes, pero se me ha sido imposible. Así que en cuanto a mí, estoy pronto para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y este don espiritual es el que nos establece. Hermano, una iglesia poderosa es una iglesia que predica la gracia. Hay muchas cosas que se predican en los púlpitos hoy día. Hermanos, mire, el carro que usted maneja, mientras mejor, mientras más caro, mientras más bonito, qué bueno, disfrútelo. La casa, mientras más cómoda, más cosas tengas, mejor. Pero nada de eso tiene que ver. ¿Sabes por qué? Porque lo importante en esta vida, que hace la diferencia, es lo que Dios nos da a nosotros por medio de Cristo Jesús. Esa posición especial. Si luchamos y tenemos esas cositas que nos ayudan a vivir la vida un poquito más fácil en este país. Hace unos días atrás, el domingo pasado, llegamos a la casa y dormimos el domingo al lunes acalorados. El aire se apagó. ¿Usted le ha pasado eso? Sí, aquí no hay ventanas para abrir, ¿sabe? Como en los montes allá en sus países, ¿no? Que abría la ventana y entraba el aire. Y estamos ahí pasando un calor aquella noche increíble. El día, hasta que a las 5 de la tarde del próximo día llegó el mecánico y cambió el motor del aire. Qué alivio, ¿verdad que sí? Así que esas cosas nos ayudan. Pero ese no es nuestro problema principal, la falta de aire acondicionado. El problema principal ni siquiera es que te sanes de tu enfermedad. Imagínense, todos pasamos por tantas cosas y tantos achaques. Esa pastillita nos ayuda a nosotros mucho. Por lo menos a mí me ayuda bastante la pastillita esa que me tomo para el dolor. Pero ¿sabes qué? Ese no es el problema principal. Es el pecado, la maldad, que nos separa de Dios. Y Dios nos ha unido a nosotros a Cristo por medio de la obra que Él ha hecho, perdonando todos nuestros pecados. Estos son los buenos deseos que tiene Pablo. Vamos a llegar finalmente a la parte final donde habla acerca de el panorama general. Y esto va a ser muy breve. Oiga bien. Desde el principio el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que desde Génesis hasta Malaquía dice la Biblia.
Ese es el panorama principal. No podemos perder de vista que la Biblia trata ¿de quién? De Cristo. Es de Cristo. Entonces, esto se había prometido desde antes. ¿Por quiénes? Por medio de los profetas. ¿Profetas de quiénes? Profetas de Dios. Y toda la Biblia completa está apuntando hacia Jesucristo. Así que cuando leemos esta carta, estamos llamados a leer la Biblia y nos da una idea de cómo entender el Antiguo Testamento. Cuando usted lea esas historias de allá que son tan viejas y tan bonitas que le enseñamos a nuestros hijos, nos gusta enseñar a los niños pequeños, de Goliat, de José, de los jueces, de aquella gente que luchaba y peleaba y ganaba batallas, como David que le cortó la cabeza al gigante Goliat, todo eso, tremendas historias. Acordémonos siempre de que todas ellas apuntan a una sola persona, al personaje principal, y es Jesucristo. Y si la historia que usted está enseñando a sus hijos, la historia que usted aplica, lo tiene a usted como el personaje principal, algo está mal en la historia, porque la persona principal en esta historia es Jesucristo. Entendiendo que los beneficios de la cruz, los beneficios de la vida de Cristo, se consiguen, como dice este último verso aquí. Y este verso que dio comienzo a la Reforma Protestante. El justo, por la fe, diga conmigo, por la fe vivirá. Esa es la manera de hacerlo. Oramos para que aquellos que no entienden todavía este mensaje de salvación, aún dentro de las iglesias, sea la que sea. A veces señalamos y decimos, no, aquella iglesia no es o esta no es. No, hay gente dentro de nuestras iglesias que al día de hoy no ha entendido el evangelio claramente. Son cristianos, llevan años, pero no han entendido que no es lo que estoy haciendo, es lo que Cristo ha hecho y lo recibo solamente por la fe. Lo que hizo Abraham, lo que hizo Sara, lo que hizo Moisés, lo que hizo Elías, lo que hizo Eliseo, todos esos santos del Antiguo Testamento que hicieron grandes cosas. Gente que son héroes para nosotros, los héroes de la fe que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11. Pero también otros que hicieron cosas no muy buenas. Todos ellos se salvaron por medio de la fe y por medio de Jesucristo. Cristo murió por todos esos héroes, los que eran muy heroicos y los que no lo eran, y también por cada uno de nosotros. El que se identifica con la cruz de Cristo, se identifica con su muerte, como dice él desde el principio, que murió y resucitó, ese recibe la salvación. Así que la carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta que nos habla de algo muy importante, y es el panorama completo, donde Jesucristo es el personaje principal. Lo entendamos de esa manera. Espero que estos sermones en serie le ayuden a comprender un poco más esta enseñanza y que este día de hoy haya sido de bendición para su vida. Oremos juntos. Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente.